Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por el privilegio que me concede vuestro pastor, vuestro líder en el servicio a Dios. Y dentro de ese privilegio estamos abriendo la palabra de Dios, recibiendo luz, porque luz necesitamos, recibiendo luz en la verdad. Dentro de este tema especial, hermano, amigo, es tiempo de hacer reajustes en nuestra vida. Hermano, amigo, es tiempo de hacer reajustes en nuestra vida. Para hoy día, tenemos que abrir la palabra de Dios en Lucas 16 y vamos a leer los versos 1 al 15. Lo leo para ustedes. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, háblanos por tu palabra, Señor. Glorifícate, Padre, hónrate y mueve nuestros corazones hacia ti, para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este es un pasaje que para mí es muy especial, porque me ha levantado muchas preguntas en el camino de mi vida cristiana, leyéndolo una vez y otra vez y otra vez. Aquí hay cosas que demandan respuesta, preguntas que parecen fuera de lugar. Por ejemplo,
Por ejemplo, el Señor Jesucristo está tomando esta ilustración y está diciendo que este mayordomo, administrador de los bienes de su amo, llama a los deudores para que escriban un nuevo pagaré, un nuevo recibo de deuda. Y al primero, como pueden ver, le disminuye la deuda en el 50%. De 100 barriles de aceite, escribe 50. Al segundo, le disminuye la deuda en el 20%, 30%, 25%. O 20%. Lo cierto es que 100 barriles, 20%, 100 barriles, 100 medidas de trigo, y ahora escribe solamente 80. Y dice que hizo con cada uno de los deudores de su amo. Esos son 2 ejemplos nomás. ¿De acuerdo? Y esto lo hizo bajo el entendimiento que su amo le llama la atención, ha sido acusado como disipador de sus bienes, o sea, no era un hombre que era intachable, parece que se había dado la buena vida en la administración de los bienes de su amo, y ahora el amo le está pidiendo cuentas, porque no más serás mayordomo. El asunto es que el hombre razona y dice, no más voy a ser mayordomo. ¿Y qué va a ser de mí? Hermanos, en aquellos tiempos no había que tiene que pagarme mi indemnización por todos los años de trabajo. En muchos casos los mayordomos eran personas que habían llegado a la casa del propietario como esclavos. Este es el caso, por ejemplo, de José, cuando llega a la casa de Potifar. Este es el caso de Daniel, cuando llega al reino de los medo-persas. Originalmente llegaron como esclavos, no tenían nada, empezaron de cero, llegaron a tomar esa posición, porque eran capaces, porque se esmeraron por aprender, porque contaron con la confianza del patrón. Y ahora este hombre enfrenta un dilema, una situación especial. Todo ha ido bien, estaba cumpliendo con la administración, me estaba acomodando muy bien a mí mismo, todo lo que quería me concedía, pero ahora de golpe pierdo todo. Vuelvo a decir, no hay indemnización, me bota a la calle, ¿y qué hago? ¿Voy a empezar de nuevo? Si llegó como esclavo, ¿va a buscar trabajo otra vez igual? Y él dice, cavar no puedo, o sea, el trabajo físico ya no es para mí. Posiblemente era anciano, como vuestro servidor. O posiblemente ya tenía achaques físicos. Ya llega a pasar los años y que vienen las hernias y que vienen los dolores en los tendones, en las coyunturas del cuerpo, que ya uno no se puede agachar, y etc. Cavar no puedo. Y de mi posición de administrador, de mayordomo, empezar a mendigar me da vergüenza. Y ahí es como toma esa decisión. Ya sé lo que voy a hacer. Aquí está este que le debe tanto. Aquí está este otro que le debe tanto. Si consigo con ellos disminuirle la deuda, van a estar bien agradecidos conmigo. Entonces, cuando el patrón me bote de la administración, yo voy a tocar su puerta y él me va a decir, ¡bienvenido!, acordándose de todo el favor que le hice al disminuir su deuda. Y de ahí me voy a ir al otro, y bienvenido,
y lo voy a pasar, voy a arreglar mi situación, de otra manera no lo arreglo. Y así lo hace. Y es interesante que el verso 8 dice que alabó el amo al mayordomo malo. ¿Notan eso? Ahí dice el verso 8. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y ahí viene la enseñanza del Señor Jesús. Surgen varias preguntas. Miren, en el verso 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Acaso el Señor está diciendo que debemos ganar, hacernos ricos injustamente? ¿Dios aprobaría que una persona se haga rico explotando a los pobres? ¿Dios aprobaría que una persona se haga rico en negocios ilegales, sucios y ruines, como es el narcotráfico? ¿Cómo es el contrabando? ¿Cómo es evadiendo impuestos al sistema estatal de los impuestos? ¿Dios aprueba eso? No, Señor, no aprueba. Lean ustedes los primeros capítulos de Isaías y examinen bien esos capítulos cada vez que dice ¡ay, ay, ay! Porque cuando dice ¡ay! Está diciendo ¡ay! De los que están explotando a su prójimo. ¡Ay! De los jueces que reciben cohecho y determinan la justicia a favor del abusivo, aplastando al pobre y al desamparado. ¡Ay, ay! Porque Dios les va a tomar cuenta. Y toda la Biblia está completa en declarar que definitivamente la injusticia que uno hace, las riquezas injustas, no tienen nada que ver con Dios. Entonces no se refiere a eso. Cuando dice ganad amigos por medio de las riquezas injustas, está bien entonces si una persona es narcotraficante y lava su dinero, entre comillas, busca un arreglo con un banco, llámese de Panamá, llámese de Suiza o de otros países, bancos que lavan el dinero, dizque para colaborar con la obra de Dios, dizque para ayudar a los pobres. Estaré allí, se va a ganar amigos, va a ayudar a los pobres con esas riquezas mal habidas. Eso está bien. ¿Es correcto eso? 1 Juan capítulo 1 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El que dice que permanece en él y anda en tinieblas es mentira y no anda en la verdad. Definitivamente no. Yo sé de casos en que han sido construidos templos, yo no sé si evangélicos, pero sí templos, lugares que se dicen de adoración a Dios, con capital sucio. Yo sé de obras de caridad que se hacen para las personas desvalidas, muchos de ellos drogadictos, que no trabajan ya pues por el vicio. Y yo sé que son financiados por el mismo capo del narcotráfico. He escuchado eso. Sé de grandes cosas que se hicieron con la agencia de hombres que estaban lucrándose con dinero mal habido. Es el sistema Robin Hood. En Perú tuvimos al famoso Tatán, un famoso delincuente ladrón de bancos. Me contaron que cuando él murió, la multitud de pueblo que acompañaba a su sepelio, caminando por la parada hacia el cementerio. La gente pobre que iba porque decían que había sido un hombre bueno, que les había ayudado, que les había provisto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese era un delincuente que robó a muchos bancos y aún fue al extranjero a tramar el robo de un banco en Argentina, por ejemplo.
¿Es correcto eso? Vuelvo a decir, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, ¿por qué dice aquí el Señor, ganad amigo por medio de las riquezas injustas? Esa es una pregunta que debemos responder. Esa es una pregunta que debemos responder. Lo primero es lo primero. Concretamente, la palabra parábola describe un relato comparativo entre una realidad que ocurre en nuestro ambiente, para que el Señor use esa realidad que ocurre y nos ilustre cómo funcionan las cosas en el ambiente del cielo, en el ambiente de Dios. Esta es una parábola. Esta es una parábola. No está el Señor diciendo que este hombre hizo bien. No. Pero está diciendo que lo que hizo tenía inteligencia. Sabiendo que ya se le acababa toda la disposición del bienestar, de la bonanza, como mayordomo que disfrutaba. Él entonces hizo este arreglo para que, como dice, para que cuando me quiten la mayordomía, me reciban en sus casas. En función de ese comparativo, el Señor Jesús dice, ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El término riquezas injustas debemos entenderlo en dos sentidos. El primer sentido es las riquezas materiales. Son injustas por el hecho de que el hombre, el ser humano, es capaz de poner toda su vida en eso. Yo he sabido que, por ejemplo, en Japón hay gente que trabaja en 2 hasta 3 trabajos, me dijeron. Y vi imágenes de gente que baja en el paradero de los buses interprovinciales y se acuesta ahí en el suelo, en la estación, poniendo tal vez su teléfono, la alarma, y duerme un par de horas, porque dentro de 2 horas, 3 horas, tiene que ir al siguiente trabajo y tomar en ese lugar, en esa estación, el bus que le lleva al siguiente trabajo. Trabajan duro, así he escuchado. No sé qué en otras partes. Yo sé que de gente que bárbaro, por hacer dinero, explota, daña, destruye a otras personas. Y lo que quiere es conservar su dinero, hacerse más rico, más rico, más rico. Pero ¿por qué es injusto? ¿Por qué es injusta eso? Porque en el momento en que tú dejas de respirar, ni un centavo te sirve. Ni un centavo. ¿Has puesto tu confianza? ¿Has hecho planes para el futuro? Como dice el Salmo 49, ¿has dado el nombre a tu tierra? De nada sirve. El nombre quedará en esa tierra, pero tú también vas a ir a la tierra y te vas a presentar ante Dios a dar cuenta de tus hechos. Pero como digo, hay gente que bárbaro. Y puede hasta ver el caso de hogares que se han separado porque el asunto del dinero era increíble. Conozco de personas que, por querer conservar un estatus, pues se han metido en la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, y qué bárbaro. Conocí una persona que estaba en una deuda de $30,000 en Perú, no acá en Estados Unidos, en Perú, porque la señora estaba acostumbrada a que le conceda, le den un estatus de gente rica. Esa señora ya murió. ¿Le sirvió de algo el dinero? ¿Cómo sufrió la familia? Y está sufriendo todavía a causa de esa deuda. Las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, y ellas van a faltar cuando tú dejes de respirar. Así se hace el multimillonario del mundo. Te apellides Bezos,
o Bezos, el dueño de Amazon, o te apellides como te apellides, una vez que deja de funcionar tu corazón, se acabó. Todo lo que el dinero te ha podido dar o te puede dar. Porque como dice 1 Timoteo capítulo 6, sin nada vinimos a este mundo y sin nada iremos de él. Así de simple. Así de injusta es la riqueza material. Puede uno llenarse de codicia, vivir para eso, pero quién sabe. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo? Él cuenta una parábola de un hombre que sus posesiones habían aumentado, sus tierras habían producido enorme, y se pregunta: ¿qué voy a hacer? Voy a hacerme graneros más grandes, voy a almacenar ahí el grano y va a estar suficiente para muchos años. Y voy a decir a mi alma: alma, muchos bienes tienes acumulados para muchos años. Anda, regocíjate. Y Jesucristo responde: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y los que has guardado, ¿para quién será? Así es el caso de todo aquel que es rico para este mundo, pero no es rico para con Dios. Riquezas injustas en el sentido de que no responden a la confianza de este ser humano que tiene un alma eterna. De ese ser humano que me está escuchando, que tiene un alma eterna. Riquezas injustas. Pero también hay otra razón. ¿Se acuerdan ustedes de la tentación del Señor? Lucas nos describe la que yo defino como la segunda tentación, aunque en otro evangelio está puesto como la tercera. Lucas nos define que el diablo le llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque a mí me ha sido encargado, y a quien quiero lo doy. Así de simple. El Señor Jesucristo no le cuestiona a Satanás esa afirmación que él dice: a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. No le cuestiona. Él le responde con la Biblia, como cualquier cristiano debe responder a las ofertas del diablo. Al Señor tu Dios adorarás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese verso, esa afirmación del mismo Satanás que el Señor no cuestionó. A mí me ha sido entregado, dice Satanás, y a quien quiero la doy. El administrador primario entonces de las riquezas de este mundo es Satanás. ¿Cuántos de ustedes han escuchado historias y más historias de personas que se dice han hecho pacto con el diablo y se hicieron ricos? Yo conocí un caso, un pastor me lo contó, de un hombre que llegó a la iglesia y desesperado buscaba al pastor. Y entonces le cuenta al pastor que había hecho pacto con el diablo, que le tenía riqueza y lo que sea, pero el tiempo para que ya se cumpla el pacto, el tiempo en el cual el diablo venía a reclamar su alma, estaba demasiado cerca, unos días adelante. Y el desesperado venía al pastor diciendo: Dios me puede ayudar, porque yo no quiero morir, ni quiero morir para pertenecer eternamente al diablo. Toda una historia. Este hombre decía que hizo ese pacto y tenía dinero cuando pensaba o decía: necesito tanto. Al día siguiente encontraba en su bolsillo esa cantidad de dinero o mucho más. Y hay tantas otras historias. Y tantas veces personas muy positivas comenzaron a acumular la codicia por el dinero en su vivir y se hicieron realmente imágenes del carácter del diablo. Malos, podridos, egoístas, insensibles. No eran así, pero poco a poco el amor al dinero
dice otra vez, 1 Timoteo capítulo 6. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la segunda razón por la cual son injustas es en el sentido de que el primer administrador es el diablo. Y él dice, lo dice muy bien, a quien quiero lo doy. No significa que es pecado tener bienes materiales. No. Ninguna parte de la Biblia dice así. La palabra de Dios nos dice que Abraham era muy rico en oro, en ganados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿le gobernaba el amor al dinero? Cuando hay problemas entre los ganados de su sobrino Lot y los ganados de él, los pastores están peleando, él le dice a Lot, escoge dónde quieres ir. Si tú vas por allá, yo voy por acá. Y cuando Lot, gobernado por la codicia, ve el valle del Jordán, y allá me voy, ¿acaso? Ahora, no, a mí me toca, yo soy el mayor, yo soy tu tío, a mí me toca, porque esa tierra es rica. No dice nada Abraham. Anda pues, hijo. Abraham prefiere caminar con Dios, esté lleno de posesiones o no, prefiere caminar con Dios. Y Lot, gobernado por la codicia, va al valle del Jordán. Dice que fue acercando sus tiendas hacia Sodoma, y conocemos la historia, cómo termina la historia de Lot. Cuando leemos la historia del joven rico que viene a Jesús y le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. Entonces, ¿eso es lo que debe hacer toda persona que tiene dinero? No, porque no le hizo la misma demanda a Zaqueo. Zaqueo espontáneamente dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguien es defraudado, le devuelvo 4 veces lo que le estafé. Y el Señor dice, he aquí ha llegado la salvación a esta casa. No dice, no, Zaqueo, no, un momentito. Todo tienes que dar a los pobres. No dice así. La demanda al joven rico era bien particular. Si José de Arimatea, que dicen los evangelios que él era rico, hubiera dado todo, nunca hubiera podido poner para el Señor esa tumba que él había mandado cavar. ¿Cuánto le habría costado cuando estaban picando la peña para ir cavando y hacer esa tumba ahí al pie del cerro? ¿Cuánto le había costado pagar esos trabajadores que estaban trabajando? Pero él tenía para ofrecérselo al Señor. Allí fue sepultado el Señor y al tercer día resucitó. ¿Y qué diremos de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes? Entonces no hay enseñanza en los evangelios de que el Señor Jesús exigía a toda persona rica que se despoje de todo y entonces ahí sí puede seguirle a Jesús. No. La demanda al joven rico era muy especial. Porque cuando él se va triste, porque no quiere desprenderse de sus riquezas, los apóstoles dicen, he aquí nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces la demanda al joven rico era muy particular. Me emociona escucharte, me emociona tu interés. Ven, deja todo, ven conmigo, sígueme como ellos están conmigo. Yo te hago parte de ellos, de este grupo de gente especial que yo he escogido, para que vengan conmigo y para que sigan adelante sirviéndome a mí. El joven rico no estaba listo a eso. Y como digo, si ustedes ven, Pedro estaba con sus redes. Ven en pos de mí y haré de ti pescador de hombres. Dejándolo todo, le siguió. Jacobo y Juan estaban trabajando también limpiando las redes y tenían peones, diríamos allí en Perú, ¿no?
tenían jornaleros que trabajaban, o sea, ya era una empresa familiar. Pero cuando recibieron el llamamiento del Señor, dejaron, papá, me voy. Y allá fueron. ¿Y qué de Mateo? Era un cobrador de impuestos, le iba muy bien, pudo al momento armarle un almuerzo al Señor en su casa. Pero en ese almuerzo, dice, él me llamó, amigos publicanos, y qué sé yo, ustedes están en la mesa, les digo chao porque yo voy tras él. Y si van al Antiguo Testamento, miren al profeta Eliseo. Dice que él era hijo de un agricultor bastante próspero. Estaban trabajando 12 yuntas de bueyes delante de él, quizás 11 delante de él, él el 12avo, y él iba atrás con la última yunta. Y otra vez recibe el manto de Elías. Se da cuenta de qué significa eso. Ahí mismo se va a la casa, le invita a Elías a la casa, sacrifica los bueyes que habían sido su herramienta de trabajo, el arado que había usado la madera, que era de madera, lo utiliza como leña, hacen una comida, papá, amigos, me voy porque voy a servir al Señor. Ese era lo especial del joven rico. Vuelvo a decir, no es que el tener riquezas es pecado o el Señor lo condena. No, Señor. Lo que el Señor desea es que hagamos reajustes en nuestra vida para que cuando éstas falten, cuando los bienes materiales ya no sean para nada útiles a nuestra existencia, al momento en que dejamos de respirar, al momento en que deja de latir nuestro corazón, nos reciban en las moradas eternas. ¿Me hago entender? Eso es. El mayordomo hizo esto. El mayordomo, pronto me quitan la mayordomía, me quedo sin nada, pero hago aquí los preparativos para que cuando ya me quedo sin nada, me reciban allá. Tú, está diciendo el Señor Jesucristo, haz los mismos preparativos para que te reciban allá. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Miren ustedes, vamos a leer algunos versos, ¿ya? Vamos a leer algunos versos. El primero se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo nos dice allí que al comisionar a los apóstoles, en el capítulo 10, si no me equivoco, él dice, en el verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Pueden entender esto? En otras palabras, cuando estás sirviendo, cuando estás derramando tu corazón para alguien que está sirviendo a Dios, alguien que está yendo en el nombre de Cristo y llevando su palabra, cuando tú haces algo así, vas a recibir tu recompensa. Estás depositando tu capital en el banco del cielo. De cierto os digo, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Y cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, en cuanto a las personas que tienen posesiones, qué lindo es esta expresión que yo encuentro acá. 1 Timoteo
capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. ¿Comprenden eso? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cuando el Señor es invitado a una reunión, y ahí las personas están buscando los lugares especiales para sentarse como personas distinguidas, y esto y el otro, Él les dice que es una tontería hacer eso. Y al dueño de la fiesta le dice: cuando hagas banquete, no invites a tus familiares, no invites a tus amigos, dice, los cuales te pueden retribuir, los cuales pueden hacer por ti lo mismo. Tú le invitaste un banquete a ellos, ellos pueden hacer otro banquete para ti. Tú hiciste este favor, ellos te hacen otro favor para ti. Invita a los pobres, a los desamparados, etcétera, etcétera, etcétera. Invítalos a ellos, dice. Para que recibas tu recompensa en los cielos. Para que recibas tu recompensa en los cielos. Haced amigos por las riquezas injustas. Las riquezas, si confiamos en ellas, no sirven para nada después de este punto en que deja de latir el corazón. Haz el arreglo en tu mente, en tu corazón, de ir haciendo acá para que allá te reciba lo que has hecho. ¿Me hago entender? Haciendo acá para que allá te reciba lo que has hecho. Esa es la enseñanza de el mayordomo injusto o el mayordomo malo. El amo no sabe cómo lo hizo, porque era un arreglo, él era mayordomo. Y como mayordomo tenía autonomía para hacer y deshacer en la empresa, como los gerentes. Piensen en el caso de José. Cuando llega como esclavo a la casa de Potifar, Potifar lo compra en el mercado de esclavos, lo trae a su casa y comienza a trabajar allí. Y él comienza a observar que todo lo que hace José es positivo, le mejora a la administración de la casa. Poco a poco le va dando mayor responsabilidad. Y nos dice la palabra que llega un momento en que le nombra el administrador de toda su casa. De tal manera, dice el texto, que Potifar no se preocupaba de nada excepto del pan que metía a su boca. Todo lo tenía disponible, arreglado. Estaba entonces en la facultad del mayordomo hacer todo con tal que el patrón pueda sentir que se está haciendo bien las cosas y él está yendo adelante. Cuando José llega a ser mayordomo, ya no de la casa de Potifar, sino de todo Egipto, otra vez el rey ordena que todo el mundo le obedezca a José, que lo que él decida está. En lo único que voy a ser yo más alto que tú es en mi condición de rey. En el resto tú lo manejas. Y cuando empiezan los 7 años de hambruna, el pueblo se va a Faraón y le dice: esta está la situación. Vayan donde José, hagan lo que él dice. Y comienzan a comprar los granos que José había acumulado y las cosas funcionan. Dentro de esa administración llegan sus hermanos. Y si ustedes observan,
José ordena que pongan en la bolsa que tenía cada uno, la bolsa que tenía cada uno con sus granos, que le devuelvan el dinero que habían pagado. Estaba robando al faraón al decidir así. Era su autonomía administrativa. No lo estaba haciendo en secreto. La gente que trabajaba con él ordenó que pusieran ahí. Y la siguiente vez que vienen ya con Benjamín, él ordena lo mismo. Él ordena lo mismo. Y ya sabemos toda la historia. Pero otra vez, no es una cosa secreta, es parte de su administración. Porque la segunda orden es a su mayordomo en su casa. Devuélvele su dinero. Lo interesante es que la mayordomía de José era tan exquisita, tan especial, que al final de todo este periodo, el pueblo ya no tenía dinero con qué comprar. Y dice, bueno, tienen ganados. Ya que los ganados sean el pago. Tus ganados entonces ya pertenecen al faraón. Ya no tengo ganado. Bueno, entonces tu tierra. Por tu tierra te voy a dar la comida que tú necesitas para tu casa. Y también la tierra pasaba a ser del faraón. Todo era el faraón. Y al final, interesante es el asunto. El gran administrador José. Al final, él les dice, como todo es de faraón, de ahora en adelante les dice, de todos los negocios que ustedes tengan, de todos los productos que ustedes cosechen, vendan o negocien, la quinta parte es para el rey. Y si ustedes sacan la cuenta, ese es el 20%. ¿De acuerdo? La quinta parte es el 20%. 20, 40, 60, 80, 100. Ellos sin ningún problema aceptan. No hacen una revolución ni protesta. No, se está exigiendo demasiado. No, sin ningún problema. Y dice que esa fue un estamento, una ley que siguió adelante en la vida del pueblo egipcio. El 20% es para el faraón, porque al final de cuentas todo le pertenecía a él. Qué mayordomo, ¿verdad? Y hermanos amados, pensemos bien en el asunto de cuando él está devolviéndole la plata de la compra del grano a sus hermanos. Podemos pensar que estaba haciendo algo incorrecto, y ya les dije que es parte de su administración. Pero miren, mirándole de la perspectiva humana, terrena, ¿ya? No de la perspectiva de Dios, pero humana, terrena. Miren al administrador José. Con hacer esto, entre comillas, consiguió que ellos, toda la familia, venga a Egipto. Y ustedes saben cuando murió ya José, que después toda esta nación llegó a ser esclavo de Egipto. Por más de 300 años, casi 400, o quizás 400, fueron esclavos. En otras palabras, esta acción de José, entre comillas, esta acción de José trajo a Egipto un pueblo que después fueron trabajo gratis, labor gratis, eran esclavos y a los cuales los egipcios explotaron, etc. ¡Qué ganancia para Faraón y los egipcios! Un mayordomo tenía autonomía absoluta en la administración de lo que estaba haciendo. En los tiempos del Antiguo Testamento, y podemos ver aquí en los tiempos del Señor Jesús, la gente lo entendía así. La contabilidad lo llevaba él solo. En el caso de su amo, su amo no tenía nada que ver con la contabilidad, cuánto le debe fulano, cuánto le debe sutano, cuánto mengano o perencejo. Todo lo tenía él. Él tenía los pagarés de la deuda. Y él, dentro de su autonomía,
Él hace que se disminuya la deuda. Cuando entrega toda la administración, el informe de su administración al amo, porque ya no es mayordomo, como le dijo él, el amo podía revisar toda la contabilidad, no había nada. Los pagarés firmados tanto por el deudor como por el administrador, o sea, el mayordomo, estaban ahí en orden. Fulano de tal debió 80. El mayordomo acaso sabía que antes debía 100. ¿O tenía alguna prueba para encontrar, para demostrar que la deuda había sido de 100? El otro mayordomo le debía 50. ¿Sabía él que le debía 100? No. Él no podía saber. Pero una cosa sí se daba cuenta. Él pensaba que el voto va a estar andando y dando pena. Y yo voy a gozarme de eso. No. El hombre salió contento de dejar la mayordomía, y allí estaba en la casa de fulano, y estaba en la casa de sutano, y en la casa de mengano, y no pasaba necesidad. Y el amo comienza a cavilar. Vaya, ¿qué es esto? Seguro que puede haber hecho tal cosa, y por eso esa gente es tan amable con él. Por eso dice, alabó el amo. No tenía otra cosa, es como que veo lo que hizo y me quito el sombrero. ¿Qué más me queda? Porque no tengo otra. Porque había hecho sagazmente. Tú, yo. Lo que dice el Señor Jesucristo es que aprendamos la lección que nos da ese mayordomo y también hagamos sagazmente en la administración de los bienes materiales. La manera como ellos van a tener significado eterno, la manera como ellos van a tener significados más allá del límite entre la muerte y la vida, es cuando tú eres capaz de compartir, de derramarte, de dar, de entregar, no pensando en ti, pensando en que estás acumulando allá. Y ten cuidado. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo dice, cuando tú hagas una obra de caridad, no hagas tocar trompeta, miren lo que yo he hecho, miren, miren, yo soy bueno. No hagas tocar trompeta. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y entonces vas a tener tu recompensa allá arriba. Pero si haces tocar trompeta, ya tienes tu recompensa. Ya te dan tu recompensa. No esperes recompensa ya. ¿Me hago entender? Acabo de ser informado por el noticiero, acabo de escuchar que una señora, esposa de un gran millonario, se divorció y dio varios millones de dólares a instituciones de caridad. Varios millones de dólares. Desde el momento en que se publica y que le hacen entrevistas y todo esto, ya tiene su recompensa acá. Ya tiene su recompensa acá. No espere nada ya. Dios quiere que tú entiendas, que hagas ese reajuste en tu vida. ¿Cómo estás administrando tus bienes materiales? Que pienses allí. No es que te vas a descuidar de acá, pero que pienses allí. Cuando el apóstol Pablo estimula a las iglesias de Asia que levanten una ofrenda para ayudar a los hermanos necesitados en Judea que habían pasado por una hambruna, nos dice que tengan prudencia, que no resulte que ellos se despojen de todo y ellos allá en Judea tengan abundancia y ahora ellos sean los que pasan necesidad. No. Sino dice que sea equilibrado, que tu don ayude a ellos, pero que tú también tengas. No dice entonces que te quedas sin nada y pobrecito de ti. Que administra, así como tú te preocupas por abrir una cuenta bancaria y en función de lo que planificas,
voy a comprarme una casa. Y comienzas a depositar en el banco con el proyecto, voy a comprarme una casa, y eres muy cuidadoso de seguir poniendo, de exprimirte un poco para seguir poniendo porque tienes el proyecto. Así también, razona y ve depositando en el banco del cielo, porque allá no es una mera casa. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, les dice. Y ahí le pregunta a Felipe: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Qué cosa dice él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo ya es tu Salvador. Ya has entrado al camino, ya has entregado tu vida a Él, ya has recibido el perdón de tus pecados por su sacrificio, ya eres de Dios, eres un hijo de Dios. Pues aprende de esta lección, administra bien, con sabiduría, tus bienes materiales, deposita en el banco del cielo. ¿No tienes a Cristo todavía? Ese es el primer paso. Arrepiéntete, entrega tu corazón a Jesucristo, y como Zaqueo, cambia tu manera de pensar en cuanto a la administración de tus bienes materiales. Él era un hombre rico. Su trabajo le producía dinero, no necesariamente estafando a la gente, aunque se decía que los publicanos eran estafadores, no necesariamente, pero cobrando los impuestos de los judíos y entregando el porcentaje a los romanos, ellos tenían un buen sueldo. Zaqueo era rico, pero cuando encuentra la realidad de Jesucristo para su vida, él dice: he aquí, Señor, la mitad de mi bien. No dice todo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y todavía añade: y si alguien es defraudado, si alguien le ha estafado, le devuelvo 4 veces el daño que le hice. Le estafé con 1,000 soles o $1,000, le devuelvo 4 veces. Le voy a ver 400 soles si estoy en Perú. Le voy a ver $400 si estoy en Estados Unidos. O la moneda que sea. Y el dinero no es su Dios. El dinero es un instrumento para su sustento, pero también para bendecir a los demás. Permíteme terminar leyendo esta parte que Jesucristo dijo en la parábola: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lo que has hecho. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Allá. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así de simple. ¿Hacemos este reajuste en nuestra vida? Tú eres dueño de tu decisión, como yo soy de la mía. Oremos. Amado Dios, glorifícate, Padre de gloria. Glorifícate en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.